La sociedad solo puede existir mediante el orden social. Lo contrario sería el caos, en donde los individuos hacen lo que se les pegue la gana. Esto último es a lo que llamamos libertad. La libertad, al igual que la vida, la propiedad, el trabajo, la educación, la salud y la vivienda, son derechos básicos para la pertinencia de la sociedad. Sin estos, existe el conflicto social, la anomia y el caos. Pero la libertad no puede ser total, ya que los derechos mismos la limitan. Así podemos decir que en sociedad, tu libertad termina donde mi derecho comienza. Por tanto, los derechos humanos solo son reales y efectivos en comunidad. No caben dentro del individuo aislado o subjetivo. Para que exista el derecho, es necesario un intermediario o árbitro objetivo, es decir, válido para todos. Es a lo que llamamos la ley. Así tenemos leyes que ordenan las relaciones familiares, civiles, penales, laborales, mercantiles, fiscales, etcétera, etcétera. O sea que existen tantas leyes como ámbitos de interacción social hay. Todas estas leyes se organizan con una lógica jurídica jerárquica y por ámbito de competencia, siguiendo la escala piramidal del máximo exponente de la teoría pura del derecho, Hans Kelsen. Tenemos en la base de la pirámide los ordenamientos locales o parciales, los contratos y las disposiciones. En el nivel intermedio está el orden legal, es decir, todas las leyes y reglamentos, y en la cúspide de la pirámide están las constituciones y tratados internacionales. De ahí se deriva que en los modernos estados-nación existe la supremacía constitucional. La Constitución es la ley suprema, la ley de leyes. Es donde se dan los fundamentos más básicos y generales del orden social de un pueblo, de donde se derivan las leyes, decretos y reglamentos, los que no pueden en ningún sentido contravenir y contradecir a la ley suprema. Es a lo que se denomina la supremacía constitucional. Esta supremacía es la que está en la base de casi todos los estados modernos llamados constitucionales, y México no es la excepción. Sin embargo, aquí en nuestro país se ha desatado un ataque frontal a esta por parte de uno de los poderes, precisamente por el poder encargado en velar por ella, el Poder Judicial. Este poder ha desafiado el orden constitucional en muchas ocasiones. Primero como desacato, al no querer bajarse los exorbitantes sueldos, cuando la Constitución claramente dice que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de la República. También han impugnado las decisiones del Poder Legislativo con el famoso amparo, invadiendo de manera recurrente a otro de los poderes del Estado. Y recientemente, ante la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, han pretendido echar abajo dicha reforma con los llamados medios de control constitucional. Sobre esto último, quisiera detenerme a explicar un poco más. Los medios de control constitucional en México son juicios cuyo objetivo es garantizar la supremacía de la Constitución, es decir, observar que efectivamente ninguna ley, norma, decreto, disposición contradiga la ley suprema. Y estos son el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, los procesos jurisdiccionales en materia electoral, el juicio político, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la protección de los derechos humanos. De todos estos, los más comunes son el juicio de amparo, que permite salvaguardar los derechos humanos de todos los ciudadanos ante las acciones de la autoridad del Estado. Las controversias constitucionales, las que se aplican ante una invasión de poderes u órganos del Estado, ya sea una controversia entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, entre el orden federal, estatal y municipal, etc. Hay que aclarar que en este tipo de juicios no entran las controversias con el Poder Judicial, ya que el Poder Judicial es quien resuelve estos juicios y por tanto no puede ser juez y parte. Y las acciones de inconstitucionalidad, la cual puede ser promovida por alguna fuerza política, y para ello deben contar con la tercera parte de las cámaras. De este somero acercamiento a los medios de control constitucional derivamos lo siguiente. Ya que los medios de control constitucional son para resguardar la supremacía de la Constitución, entonces podríamos decir que la Constitución no se impugna, o afirmar que la Constitución no puede ser inconstitucional. En segundo lugar, ningún medio de control constitucional es válido para reformas constitucionales. Estas solo aplican para leyes secundarias
o cuando el proceso de reforma no ha cumplido los requisitos indispensables que marca la Constitución, mucho menos el amparo, que claramente especifica en su artículo 61 de la Ley de Amparo que éstas no aplican en reformas constitucionales. En tercer lugar, la Constitución solamente puede ser reformada o modificada por un poder constituyente, que es quien se encarga de elaborar la Constitución y en lo sucesivo de hacer las reformas pertinentes, convirtiéndose en poder reformador o poder constituyente permanente. Hay que aclarar que el poder constituyente permanente no es lo mismo que el poder legislativo. El poder legislativo, al igual que el ejecutivo y judicial, son poderes constituidos, no constituyentes, y los poderes constituidos solamente pueden actuar en el marco de la Constitución, no fuera de ella. Para que el poder legislativo se convierta en poder constituyente permanente, es necesario que se tenga el consenso de una mayoría calificada en las cámaras federales, las 2/3 partes, y una mayoría absoluta del total de los congresos locales, el 50% más 1, o sea, al menos 17 congresos locales en el caso mexicano. Solo de esta forma, el poder legislativo, que es el especializado en hacer las leyes, se instituye en poder constituyente permanente y es el único facultado para modificar la Constitución. Ese es el mecanismo para hacer valer la soberanía popular, que es el principio de toda república, que el pueblo mande y el gobierno obedezca, y para eso es necesario un gobierno parlamentario y constitucional. De no ser así, viviríamos en un régimen tradicional, una teocracia, monarquía, imperio o cualquier otra forma de gobierno. Cuando se simula la república y el poder ejecutivo subsume a los otros poderes como en el régimen priista de la dictadura perfecta, decimos que se vive un régimen presidencialista. Al igual, cuando una casta de privilegiados o una élite que interpreta las necesidades de la nación quiere imponerse sobre otro poder, se dice que se vive dentro de una tecnocracia. Es el caso del Poder Judicial, que a partir de los medios de control constitucional quiere mandar sobre el legislativo y el ejecutivo, aniquilando con ello el régimen constitucional e imponiendo la dictadura de la toga. Afortunadamente, México ya despertó y no está dispuesto a soportar otro régimen que no sea la República Democrática. Hasta la próxima.